Dicen que en el fútbol los rumores viajan más rápido que la pelota, pero lo que se desató en Toluca con la noticia de que la joya escarlata Franco Romero estaría vendida al City parece más terremoto que simple murmullo de mercado. Desde temprano, la afición choricera despertó con el estómago revuelto, entre incredulidad, enojo, orgullo y una sensación rara de que algo muy grande está por suceder con el jugador que muchos veían como el futuro del club. Franco Romero no es un nombre cualquiera para la gente de Toluca, es el rostro de la ilusión, el chico que salió de las fuerzas básicas, que creció respirando el aire frío de la Bombonera y que aprendió a dominar el balón entre montañas, neblina y gritos de aliento de una afición que no perdona la tibieza. Hablar de él es hablar del proyecto deportivo, de la esperanza de ver a un canterano convertirse en figura y arrastrar al equipo a lo más alto. Quienes lo vieron debutar recuerdan aquella tarde como si fuera una escena tatuada en la memoria, el nerviosismo en la grada, el murmullo cuando el técnico decidió enviarla al campo, la primera vez que tocó la pelota, el primer regate, la primera carrera pegado a la banda, y esa sensación colectiva de que algo diferente acababa de pisar el césped de la Bombonera. No era un debut más, era el nacimiento de un símbolo. Desde entonces, partido tras partido, Romero empezó a construir su propio relato con la camiseta escarlata. Se ganó el respeto del vestidor, el respaldo del cuerpo técnico y, sobre todo, el cariño de los aficionados que veían en él a ese jugador que no solo corre y compite, sino que juega con el corazón en la mano, que presiona, que se barre, que reclama, que festeja como si cada gol fuera el último de su vida. Su estilo de juego, atrevido y elegante al mismo tiempo, lo convirtió en un dolor de cabeza para las defensas rivales. Franco tiene esa mezcla que tanto seduce a los grandes clubes: velocidad, cambio de ritmo, capacidad para filtrar pases imposibles y esa visión de campo que le permite detectar espacios donde nadie más ve nada. No es casual que de pronto la palabra joya empezara a pegársele al nombre como si hubiera nacido con ella. La afición del Toluca lo adoptó como a un hijo futbolístico, lo siguió en redes, llenó su nombre de comentarios de aliento, lo defendió cuando algún crítico quiso minimizar su impacto y lo colocó en sus sueños más ambiciosos, imaginándolo levantando un título con la casaca escarlata, besando el escudo frente a una Bombonera repleta y haciendo del club un protagonista constante del fútbol mexicano. Por eso, cuando empezaron a circular rumores de que equipos europeos lo estaban siguiendo de cerca, la reacción fue una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque que un club del viejo continente se fijara en un jugador del Toluca es un reconocimiento a la cantera y al trabajo silencioso que se hace puertas adentro. Miedo porque todos saben que, cuando esos gigantes deciden, casi siempre terminan llevándose lo que quieren. Al principio eran solo menciones aisladas, insinuaciones tímidas en programas deportivos, alguna nota perdida en portales internacionales, pero todo cambió cuando apareció un nombre concreto: el City. Ahí fue cuando el ambiente se puso denso, porque ya no se trataba de un rumor cualquiera, sino de uno de los clubes más poderosos del mundo, con una billetera que parece no tener fondo y un proyecto deportivo que seduce a cualquiera que sueña con competir al máximo nivel. La reacción en redes sociales fue inmediata, con la afición escarlata llenando la red de mensajes, memes, teorías y desahogos. Algunos celebraban que un canterano del Toluca estuviera en la mira de un gigante europeo, otros se negaban a creer que la directiva pudiera aceptar desprenderse de su jugador más prometedor justo cuando parecía estar entrando en su mejor momento, y muchos simplemente pedían claridad en medio de la tormenta. Lo que más duele en el corazón del hincha choricero es la sensación de que todo está ocurriendo demasiado pronto. Pareciera que apenas ayer Franco se estaba consolidando en el once titular y ya hoy se habla de que su destino estaría a más de un océano de distancia, en una liga donde compiten las plantillas más caras del planeta, dejando a Toluca con un hueco enorme en la cancha y en el alma. La Bombonera, ese estadio que ha visto pasar figuras inolvidables, se imagina de golpe sin su joya, sin esas carreras por la banda, sin ese gesto de apretar los puños cada vez que gana una jugada dividida, sin ese abrazo con la afición al final de los partidos. Pensar en un Toluca sin Franco Romero vuelve más fría la altura de la ciudad y más largas las semanas de espera entre un partido y otro. Empiezan a filtrarse supuestos detalles del acuerdo, como si cada día apareciera una nueva pieza del rompecabezas. Se habla de reuniones secretas, de llamadas cruzando el Atlántico, de emisarios del City asistiendo a partidos en la Bombonera para seguir de cerca al mediocampista escarlata. Todo envuelto en ese velo de misterio que tanto alimenta la especulación y que, al mismo tiempo, carcome la paciencia de la afición. Se comenta que el entorno de Franco habría recibido hace tiempo la primera señal de interés, que el City no acostumbra a dar pasos en falso y que cuando pone la mirada sobre un jugador lo hace porque ya vio en él algo que encaja en su filosofía futbolística. Y en medio de esos rumores, la figura del representante del jugador comienza a aparecer, como un actor clave en este guión que aún no tiene desenlace oficial. Mientras tanto, desde la dirigencia del Toluca predominan las respuestas medidas, las frases ambiguas y las sonrisas que no terminan de despejar ninguna duda. Al ser cuestionados, algunos directivos hablan de orgullo,
de que es normal que un talento de ese tamaño llame la atención en otras ligas, pero evitan pronunciarse con claridad sobre si existe o no un acuerdo cerrado con el City, lo que solo incrementa la ansiedad de los seguidores. La afición escarlata, que no se caracteriza precisamente por guardar silencio, exige transparencia. Piden que se hable con la verdad, que se explique si el club está dispuesto a vender o si todavía hay margen para retener al jugador por más tiempo. Quieren saber si lo que está en juego es solo una transacción económica o si hay una decisión deportiva detrás que apunte a un proyecto de largo plazo. Pero, al mismo tiempo, entre tanta incertidumbre asoma un sentimiento de orgullo inevitable. No todos los días un canterano del Toluca aparece en la mira de uno de los clubes más poderosos del planeta. Saber que Franco Romero, ese muchacho que creció entre las montañas y el frío mexiquense, podría codearse con las máximas estrellas del fútbol mundial es motivo de hinchar el pecho, incluso si duele. El problema es que ese orgullo convive con una sensación de pérdida inminente. Los aficionados entienden que, si se consuma la venta, el Toluca dejará ir a un jugador distinto, alguien que estaba llamado a ser figura durante muchos años. Es como si el club entregara una parte de su futuro a cambio de recursos que todavía nadie sabe cómo se utilizarán ni si realmente servirán para fortalecer la plantilla. En los pasillos del estadio se escuchan comparaciones con otras salidas importantes del pasado, con aquellos nombres que en su momento también se marcharon a otras ligas dejando un vacío difícil de llenar. Sin embargo, muchos coinciden en que el caso de Franco Romero es diferente, porque representa a una generación nueva, a una forma distinta de entender la cantera y de apostar por juventudes con carácter. Analistas y exjugadores intentan descifrar qué ve exactamente el City en él. Algunos señalan su inteligencia táctica, otros su capacidad para romper líneas con un solo pase, muchos destacan su instinto competitivo y su resistencia física, ideal para un ritmo de juego intenso. Lo cierto es que, si un club de ese calibre insiste, es porque ya estudió hasta el mínimo detalle del estilo del mediocampista choricero. Dicen que el cuerpo técnico del City valora a los jugadores que piensan rápido, que entienden de inmediato los automatismos, que se adaptan a sistemas complejos y que no temen tener la pelota ni cuando el rival presiona con todo. En ese escenario, la mente de la afición escarlata vuela imaginando a Franco combinando con figuras de talla mundial, en estadios gigantescos y frente a millones de espectadores. Sin embargo, en Toluca no se olvida que, hasta hoy, todo sigue en el terreno de los rumores. No hay anuncio oficial, no hay foto con nueva camiseta, no hay conferencia de prensa. Solo versiones, filtraciones y periodistas que aseguran tener información privilegiada. Esa mezcla de incertidumbre y expectativa mantiene a la afición en un estado permanente de tensión emocional, pendiente de cada noticia que aparece. Este rumor no se queda en los programas deportivos, se cuela en las conversaciones de familia, en las sobremesas, en los grupos de chat. Padres y madres discuten con sus hijos si es buena idea que Romero se vaya. Algunos dicen que es una oportunidad irrepetible, otros que debería quedarse en Toluca para ganar primero un título con el club que lo vio nacer. Las generaciones chocan, pero todas sienten algo parecido: miedo a perderlo. Los aficionados más jóvenes, esos que crecieron viendo partidos europeos cada semana, se emocionan con la idea de usar en los videojuegos a Franco con la camiseta del City, armando plantillas de ensueño y presumiendo que el jugador que en la vida real salió de su club ahora compite al nivel máximo. Para ellos, esa proyección internacional es motivo de orgullo inmediato, casi una medalla que se cuelgan por ser hinchas del Toluca. Los comerciantes de los alrededores de la Bombonera también discuten el tema, pero desde una perspectiva distinta. Hablan de las camisetas que ya no venderán con el nombre de Romero, de los niños que quizá pedirán la playera del City en lugar de la escarlata, de esa magia que se genera cuando una figura local se mantiene año tras año en el equipo y se convierte en rostro inconfundible del club en las calles de la ciudad. Dentro del vestidor, según se cuenta, la noticia cayó como una mezcla de sorpresa y resignación. Los compañeros saben que el fútbol profesional es así, que cuando uno destaca demasiado es cuestión de tiempo para que lleguen ofertas imposibles de igualar. Pero también se comenta que varios jugadores le habrían pedido a Franco que, si se va, lo haga sabiendo que deja una huella profunda y que aproveche cada segundo de la oportunidad. El cuerpo técnico del Toluca, con su discurso prudente, habla de enfocarse en el presente, de no distraerse con lo que no está firmado, pero es evidente que el posible adiós de su mediocampista estrella obliga a replantear sistemas, variantes tácticas y hasta la forma de encarar el siguiente torneo. Perder a un jugador así no es solo cambiar una pieza, es reimaginar cómo se juega y cómo se compite. A nivel de proyecto deportivo, la posible venta de Franco Romero abre un debate enorme. Por un lado, hay quienes señalan que una inyección de recursos procedente de un club del nivel del City podría servir para reforzar varias posiciones, invertir en infraestructura o apuntalar aún más las fuerzas básicas. Por otro, están quienes creen que ningún dinero compensa la pérdida de un talento de ese calibre. La discusión se extiende a toda la Liga MX,
donde muchos analistas usan el caso de Romero para hablar del modelo de negocio del fútbol mexicano. Algunos sostienen que el camino inevitable es convertirse en una liga exportadora, donde las joyas locales brillan un tiempo y luego se van a Europa. Otros defienden que los clubes deberían resistir, blindar a sus figuras y apostar por retenerlas más tiempo para subir el nivel competitivo interno. En medio de ese debate, un sector de la afición acusa a la directiva de vender demasiado fácil, de no plantarse ante los grandes de Europa y exigir no solo dinero, sino respeto deportivo. Reprochan que cada vez que aparece una oferta importante, las estrellas terminan marchándose, dejando a la afición con la sensación de que el proyecto nunca llega a consolidarse por completo. Sin embargo, también hay voces más realistas que recuerdan la situación económica del fútbol mexicano, la complejidad de competir en sueldos y condiciones con las principales ligas europeas, y la oportunidad que representa para el propio jugador y para el club una operación de este tamaño. Para ellos, negar una salida a ese nivel sería frenar el crecimiento natural de un talento que ya pide un reto mayor. En el centro de todo, claro, está la figura de Franco Romero, un joven que de pronto se ve en la disyuntiva más importante de su carrera. Por las declaraciones que ha dado en el pasado, siempre se mostró agradecido con el Toluca, orgulloso de su formación y de la confianza que el club le brindó. Pero también habló más de una vez del sueño de jugar en Europa, de enfrentar a las máximas potencias y de probarse al límite. La afición escarlata imagina una posible despedida que sería tan dolorosa como inolvidable. Visualizan la Bombonera llena hasta el último rincón, el jugador saliendo al campo con los ojos brillosos, el público de pie coreando su nombre, las pancartas agradeciendo su entrega y ese último recorrido aplaudiendo a la gente que lo acompañó desde que era un desconocido hasta convertirse en la joya del equipo. Se habla incluso de que, si la venta se concreta, podría quedarse un último torneo para despedirse en la cancha, algo que muchos hinchas desearían con el alma. Querrían verlo una vez más regateando, asistiendo, anotando, levantando los brazos hacia la tribuna y besando el escudo, antes de emprender el viaje hacia una liga en la que el Toluca solo puede estar presente mediante los pies de su canterano. En las escuelas de fútbol de la ciudad, el nombre de Franco Romero ya es utilizado como ejemplo. Entrenadores les dicen a los niños que si él pudo llegar desde las canchas de tierra hasta la Bombonera y, posiblemente, hasta el City, entonces cualquiera que trabaje duro y respete el proceso puede soñar en grande. Su historia empieza a trascender el plano deportivo y se convierte en inspiración para una generación entera. Los que gustan de seguir minuto a minuto las noticias del mercado han intentado armar una cronología del rumor. Hablan de un primer acercamiento silencioso, de informes enviados por visores del City, de una llamada clave entre dirigentes, de una propuesta formal presentada a la directiva escarlata y de reuniones posteriores para ajustar detalles del contrato. Nada comprobado, pero todo envuelto en ese halo de credibilidad que asusta. Desde Inglaterra, algunos medios han dejado caer pistas de manera discreta. Se menciona que el City estaría buscando refrescar ciertas zonas del campo con futbolistas jóvenes, de buen pie y con hambre de gloria. En ese contexto, el nombre de Franco Romero aparece como una opción ideal, capaz de aportar presente y futuro en un equipo acostumbrado a pelear todos los torneos que disputa. Los periodistas mexicanos retoman esas versiones, las adaptan, las discuten en programas de televisión y radio, y con cada debate el rumor se expande un poco más. Así, lo que comenzó como un comentario aislado se transforma en tema central de conversación en todo el entorno del Toluca, mientras los seguidores escarlata sienten que la novela se alarga sin llegar nunca al capítulo final. El silencio del City, más que aclarar las cosas, ha sido interpretado por muchos como una confirmación silenciosa. Acostumbrados a negociar lejos de los reflectores, los clubes de ese tamaño pocas veces alimentan públicamente una operación antes de tener todo cerrado. Para la afición del Toluca, ese hermetismo es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene viva la esperanza de que todo se caiga, por otro, hace pensar que solo falta el anuncio. En este escenario, también surge el temor de que el rumor sea una maniobra del entorno del jugador para elevar su valor, presionar al club o abrir puertas en otros equipos. Algunos aficionados sospechan de esa posibilidad y piden cautela, recordando casos en los que sonaron destinos europeos que nunca se concretaron y que solo sirvieron para generar expectativas desmedidas y decepciones profundas. Un sector amplio de la afición preferiría que el Toluca hiciera un esfuerzo extra para renovar a Franco Romero, blindarlo con un contrato fuerte, convertirlo en el eje del proyecto y construir el equipo en torno a su talento. Imaginarlo como capitán, como referente, como símbolo escarlata durante muchos años es una fantasía que sigue viva, aunque la realidad del mercado parezca empujar en sentido contrario. Se empiezan a mencionar posibles reemplazos, nombres de jugadores que podrían llegar para ocupar el lugar que dejaría Romero en el mediocampo. Algunos provienen de otros clubes de la Liga MX, otros del extranjero, incluso se habla de apostar por otro talento joven de la propia cantera. Pero por más opciones que se pongan sobre la mesa,
nadie logra llenar el vacío emocional que deja la posible salida de la joya. Hay quienes abogan por una solución muy a la identidad del Toluca, mirar de nuevo hacia las fuerzas básicas, confiar en que de esa cantera que parió a Franco puede surgir otra perla, distinta, con sus propias características, pero igual de comprometida con los colores. Es la manera de resistir la lógica de fichajes millonarios y de seguir siendo un club que se enorgullece de formar, no solo de comprar. En medio de la tormenta, empiezan a aparecer mensajes de gratitud anticipada en redes sociales dirigidos a Romero. Aficionados le agradecen por sus carreras, por su entrega, por cada pelota disputada y por cada lágrima derramada en partidos complicados. Algunos le piden que nunca olvide de dónde salió, que lleve siempre al Toluca en el corazón, incluso si un día escucha el himno de la Champions antes de un partido. Se rescatan recuerdos de noches especiales en la Bombonera, de partidos donde Franco fue determinante con una asistencia, con un golazo o simplemente con ese ímpetu que contagia al resto del equipo. Esas imágenes se repiten una y otra vez en la mente de los hinchas, que sienten que cada rememoración puede ser la última vez que lo ven vestido de escarlata, aunque todavía no exista ningún anuncio definitivo. Algunos veteranos de la tribuna hablan de la sensación de fin de ciclo que se percibe en el aire. Dicen que cada generación de la afición tiene un jugador que marca su época, y que Franco Romero estaba a punto de convertirse en ese emblema para la actual camada de seguidores. Pensar que esa historia podría detenerse abruptamente por una transferencia al City les provoca un nudo en la garganta. La gran pregunta que todos se hacen es si el Toluca, sin su joya, puede seguir aspirando a los máximos objetivos deportivos. Hay quienes confían en que el escudo y la historia pesan más que cualquier individuo, pero también hay quienes reconocen que el talento de Romero era un factor diferencial, capaz de inclinar partidos cerrados y de encender al equipo cuando el juego se estancaba. Otros, con una mirada más optimista, ven en esta posible venta una oportunidad para que el club se reinvente. Argumentan que perder a una estrella obliga a buscar soluciones creativas, a darle oportunidad a otros jugadores que quizá estaban a la sombra, a reformular la idea de juego y a demostrar que el Toluca es más que un solo nombre, por brillante que éste sea. Se comparan los caminos de otros clubes mexicanos que en los últimos años han exportado talentos importantes a Europa. Algunos han logrado transformar esas ventas en proyectos más sólidos, invirtiendo con inteligencia y potenciando aún más su cantera. Otros, en cambio, han desperdiciado los recursos y se han quedado sin figura y sin proyecto. La afición escarlata teme caer en este segundo grupo y exige que se aprenda de los errores ajenos. En medio de estas reflexiones, muchos se preguntan qué papel quiere jugar el Toluca en el contexto global. Ser una vitrina que forme jugadores para que luego brillen en Europa puede ser una estrategia válida, siempre y cuando el club no pierda su identidad ni renuncie a competir al máximo nivel en la Liga MX. El caso de Franco Romero se vuelve, entonces, un punto de inflexión para definir rumbo y ambiciones. Para los hinchas más soñadores, la idea de ver algún día a Franco levantando un título continental con el City y después regresar a Toluca convertido en leyenda es un escenario que los emociona. Imaginan al mediocampista triunfando los mejores estadios del mundo, hablando del Toluca cada vez que tenga un micrófono delante, y volviendo en el futuro a vestir de nuevo el escarlata como un héroe que regresa a casa. Mientras tanto, cada entrenamiento del equipo se vuelve un episodio más de esta novela. Los aficionados que logran acercarse observan cada gesto del jugador, buscan en sus expresiones alguna pista de lo que realmente está pasando. ¿Se le ve distraído, motivado, nostálgico? Cada sonrisa, cada mirada al cielo, cada charla con el cuerpo técnico se interpreta como señal de algo que quizás solo él sabe. Los medios de comunicación montan guardia en las instalaciones, esperando una declaración, un indicio, una frase que pueda convertirse en titular. La presión crece, y con ella la sensación de que el desenlace está cerca, aunque nadie se atreva a afirmar con certeza si el siguiente paso de Franco será subir a un avión rumbo a Europa o quedarse un tiempo más bajo el cielo rojizo de Toluca. En la imaginación de muchos ya se proyecta la escena de su viaje. Lo ven caminando por el aeropuerto, con la mirada entre emocionada y melancólica, cargando una maleta donde lleva no solo ropa y zapatos de fútbol, sino toda la historia que construyó con el Toluca. Lo ven firmando autógrafos de última hora, abrazando a familiares y subiendo al avión que podría cambiar su vida para siempre. La idea de un partido de despedida en una Bombonera repleta se ha convertido en tema recurrente entre la afición. Sería, dicen, la forma más justa de cerrar este capítulo, con la gente que lo apoyó desde el inicio dándole las gracias como corresponde, cantando hasta quedarse sin voz y registrando cada minuto en videos y fotos que después verán una y otra vez cuando el jugador aparezca en las transmisiones europeas. En esa hipotética noche de despedida, el canto de la afición sería más intenso que nunca, pidiéndole que se quede y a la vez deseándole éxito si decide irse. Una mezcla de súplica y bendición, porque el hincha auténtico entiende que, aunque le duela,
el fútbol es también una ventana al mundo y que no se puede encerrar a un talento que está listo para volar más alto. Al final de todo, lo que se respira en Toluca es una sensación agridulce. Por un lado, el orgullo genuino de saber que la joya escarlata está en la mira del City, uno de los gigantes del fútbol mundial. Por otro, el miedo a decir adiós demasiado pronto, a mirar la cancha y no encontrar más al jugador que llenó de ilusión cada rincón de la Bombonera con su talento y su carácter. En medio de esa montaña rusa emocional, la afición sabe que el club seguirá existiendo más allá de cualquier nombre. Se recordará siempre que ningún jugador está por encima de la camiseta, y que el Toluca ha sabido levantarse de golpes igual o incluso más duros. Pero eso no significa que la posible partida de Franco Romero no deje una huella profunda en el corazón de todos los choriceros. Muchos se aferran a la esperanza de que, si se va, un día regrese. Que la historia no termine con una firma de contrato en Europa, sino que sea solo una pausa, un capítulo intermedio en una trayectoria que, de alguna manera, siempre estará ligada al Toluca. Si eso ocurre, la afición estará ahí, esperando con los brazos abiertos, recordándole que este siempre será su hogar futbolístico. Por ahora, el rumor sigue creciendo, alimentado por cada nueva nota, cada comentario en programas deportivos, cada tuit, cada mensaje en grupos de aficionados. La novela de Franco Romero y el City aún no tiene desenlace oficial, pero ya dejó claro que ha tocado fibras sensibles en Toluca y que, pase lo que pase, nada volverá a ser igual para la joya escarlata. Lo único seguro en medio de tanta especulación es que, haya o no haya firma, el nombre de Franco Romero ya está escrito con letras especiales en la historia del Toluca. Si se queda, seguirá construyendo su legado en la Bombonera. Si se va, llevará al City y al mundo entero un pedazo del espíritu choricero. Y la afición, aunque sufra, podrá decir con orgullo que la joya nació en casa. Les presentamos las últimas noticias de Toluca. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.